Bienvenidos a todos, muchas gracias por su puntualidad para conectarse a esta sesión. Queremos, si tienen alguna duda o alguna pregunta durante la sesión, pueden hacerlo en el panel que se encuentra en la parte superior de preguntas. Creo que esto puede nutrir muchísimo más la sesión y hacerla más interactiva. Entonces, bueno, los invitamos a que se sientan con la confianza de participar en cualquier momento. Vamos a estar dejando algunos espacios durante la sesión para resolver cualquier duda. Y si no, al final de la presentación también dejamos un espacio para, por si hubiera cualquier comentario al respecto, podemos leerlo a través de este medio. Yo aquí estaré al pendiente. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Los quiero dejar con mi compañero Armando Morales, quien es consultor de Microsoft Azure aquí en Compucat y quien nos apoyará con esta primera parte de la presentación. Y bueno, pues sin más, adelante Armando, muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Bien, muy buenos días a todos. Gracias. Primero, agradecer el tiempo que se están permitiendo para asistir a esta sesión de Microsoft Azure. Esperamos que les sea de valor, ¿no? Que aporte una visión más amplia de lo que son las soluciones en la nube. Y vamos a comenzar. Bien. Vamos a hablar de aplicaciones modernas en Microsoft Azure, ¿no? Hay diferentes maneras o diferentes servicios y soluciones que apuntalan al tema de modernización de aplicaciones. En este caso, vamos a platicar de cómo el App Service y SQL Database, que los dos son prácticamente soluciones en plataforma, lo que le llaman el PaaS, ¿no? Y cómo esto puede apoyar a sus organizaciones y transformar sus procesos. Muy bien, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a platicar, como les había mencionado, sobre App Service, Azure App Service. Específicamente el tema de App Service Plan, vamos a visualizar los costos y características. Creo que es valioso que se den una idea en este mismo webinar de los costos iniciales que pudieran, con los que pueden comenzar a trabajar con esto. Muy importante el tema de la escalabilidad y la alta disponibilidad. Y por parte de SQL Database, también vamos a platicar obviamente sus características, cuáles son los modelos de implementación, hay varios, y también hay diferentes modelos de compra. Entonces, conforme vayamos desarrollando la plática, ustedes van a poder ir identificando, digamos, cuál es la mejor manera de comenzar a utilizar esta tecnología. Y enseguida vamos a dar una pequeña demostración de cómo funciona a grandes rasgos este servicio, ¿vale? Muy bien. Azure App Service. Primero, ¿qué es Azure App Service? Es un servicio, prácticamente está basado en HTTP y se utiliza para hospedar aplicaciones web, llámense páginas de internet, alguna tienda en línea, por ejemplo, alguna aplicación también hasta para móviles, etcétera. Y esto es posible con prácticamente cualquier, los siguientes lenguajes de programación y sin administrar infraestructura. Estábamos hablando que esto es un servicio en plataforma, de tal manera que el hecho de no administrar infraestructura se refiere a que como tal no vamos a tener servidores, no va a haber máquinas virtuales a las cuales necesitemos darle un mantenimiento tradicional, ¿no? Como el que estamos acostumbrados a darle un Windows Server. Entonces, no nos preocuparíamos, digamos, por temas de actualizaciones del sistema operativo, parches, algunos temas de seguridad en el aspecto tradicional, me refiero, porque todo esto lleva seguridad, claro. Y vaya, nos quitaría, digamos, esa responsabilidad para el área de TI o los administradores de aplicaciones para que se enfoquen en lo que realmente importa, ¿no? Y esto funciona en entornos tanto basados en Windows como Linux también, ¿no? No porque sea Microsoft, es meramente Windows. Aquí tenemos los lenguajes de programación en donde podemos aprovechar esta tecnología, ¿no? Más adelante en la demostración vamos a
a visualizarlo un poco más a detalle. Y algo también que comentario importante, hay funcionalidades de implementación continua, ¿no? Integración continua pueden ser con Azure DevOps, GitHub, Docker u otros orígenes como OneDrive o hasta Dropbox, ¿no? Etcétera. Entonces, digamos que toda la compatibilidad que tiene para trabajar este servicio es muy, muy amplia. Vamos a continuar. Y bien, efectivamente, ¿qué es un App Service Plan? ¿Vale? Es un conjunto de recursos de proceso, o sea, hablando de CPUs virtuales, por ejemplo, vaya, el poder de cómputo, ¿no? El poder de procesamiento, memoria RAM, etcétera, almacenamiento, y esto funciona, este App Service Plan, este conjunto de procesamiento, funciona para una o para que vivan varias aplicaciones, en este caso varias aplicaciones web, y que aprovechen el rendimiento de ese plan, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las características? Podemos utilizar, por ejemplo, dominios personalizados, para que, pues bueno, aparezca el nombre de su organización, el dominio de su organización, vaya. También nos permite utilizar certificados TLS, SSL, para que el acceso a dicha aplicación sea segura, ¿no? O sea, por HTTPS, por ejemplo, de hecho podemos hacer una configuración muy sencilla desde Azure Portal para que se garantice que siempre las conexiones hacia nuestro aplicativo, hacia nuestra página web, etcétera, nuestra tienda en línea, sean por HTTPS, un medio seguro. También una característica muy, muy, muy importante y que muchos clientes están buscando que esto pase, digamos, para sus soluciones, es el escalado. Tenemos dos opciones, escalado manual y automático. En el caso para esclarecer más o aterrizar esta parte, del lado derecho tenemos una pequeña imagen. El escalado manual, vaya, se refiere a que podemos crecer en cuestión de un par de minutos. Digamos que el poder de esos recursos de proceso que estábamos hablando, ¿no? Para que entonces podamos tener pues digamos, entregar un servicio de manera normal en caso de que haya una demanda superior de nuestro aplicativo. Aquí vemos un ejemplo, está pasando de un nivel de un V-Core, 1.75 GB de RAM, a 4 y 14, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto sería el escalado manual. Algo muy interesante es el tema del escalado automático. ¿Por qué? Recuerden que en Azure y el tema de las nubes, se enfoca en el pago por uso, ¿no? Paga realmente lo que estás necesitando y nada más. Entonces, al ser tan flexible y al tener esta propiedad de escalabilidad, nos permite, en el caso de App Service, que por ejemplo, basado en métricas de comportamiento de nuestro aplicativo, voy a poner un ejemplo, porcentaje de uso de CPU, ¿no? Entonces, podemos hacer una programación para que imagínense que el porcentaje de uso de mi app esté en 90% y se mantenga así esa demanda durante más de 10 minutos, pues entonces ya eso sería como un foco rojo de que el procesamiento y la demanda que está teniendo, por lo tanto, mi aplicativo pues es más grande y necesito remediarlo, necesito escalarlo, porque si no, entonces los usuarios de mi aplicación pues van a sentir que está lenta, etcétera, ¿no? No van a tener un servicio como esperamos otorgarlo. Entonces, el escalado automático, ¿qué es lo que hace? Digamos que duplica o multiplica, más bien, puede multiplicarse a diferentes instancias de App Service para que entonces, a través de un balanceo de carga, puedan seguir los usuarios haciendo uso del servicio. Esto puede pasar, por ejemplo, si es una tienda en línea, en
no sé, el Black Friday o el Buen Fin, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? O probablemente hay un aplicativo que solamente en cierres de mes se utiliza más, entonces es en esos momentos nada más va a suceder el escalamiento automático, y también pues qué va a pasar cuando pase ese cierre de mes, ya pasó el Buen Fin, lo que a ustedes les ocurra, entonces ese escalamiento ahora de manera también automática se puede ir hacia abajo. Entonces aquí estamos optimizando los costos y pagando realmente solamente lo que necesitamos, ¿vale? Y también características como ranuras de implementación o llamados deployment slots, en donde podemos publicar, por ejemplo, tenemos un slot o una ranura en productivo, ¿no? Para nuestra aplicación productiva. Listo. Y podemos tener más ranuras para si necesitamos hacer un cambio en nuestra aplicación, modernizarla, hacer un cambio, poder publicarla en esa ranura primero para hacer las pruebas, ¿no? Antes de pasarla a productivo. Si todo sale bien, pues entonces de manera así en segundos, porque realmente es así en segundos, podemos hacer un switch, un cambio, para que entonces esa nueva versión que estaba en la ranura de prueba se pase a la ranura de producción y listo, ya tendría una nueva versión, ¿no? En caso de que por alguna razón en la revisión se nos haya pasado algo y algo no esté bien, también en segundos podemos regresar a la versión que teníamos, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. También tiene copias de seguridad integrada y integración también con algo llamado Traffic Manager. Este es un servicio adicional. Esto, digamos que sería para temas de alta disponibilidad, ¿no? Recordemos que la nube de Azure, pues bueno, tiene diferentes regiones, diferentes data centers en todo el mundo. Entonces, si nuestra región primaria puede estar en el centro sur de Estados Unidos, pero nosotros necesitamos una disponibilidad más alta ante un desastre, podemos tener un segundo App Service Plan en otro país y a través de Traffic Manager, que funciona como un balanceador de carga, va a poder redirigir los servicios en caso de que pase algo en una región o en otra, ¿no? Es un ejemplo. Hay más posibilidades con Traffic Manager, pero esto es un ejemplo de cómo funciona, ¿no? Y también mencionar que cada App Service Plan tiene diferentes características, entonces nos va a proporcionar un subconjunto específico de estas características dependiendo del plan. Voy a cambiar mi pantalla para visualizarlo. Miren, para que sea mejor aquí. Este es el Azure Portal. Tengo aquí un aplicativo de prueba y quiero que vean estos planes. Voy a estar haciendo zoom porque sé que probablemente se va a ver muy pequeño, pero miren, hay diferentes, digamos que niveles, ¿no? Este de desarrollo y pruebas, de hecho, nos permite comenzar gratis, ¿vale? Obviamente tenemos la limitante de que solamente lo puedo utilizar 1 hora al día para esa prueba, ¿no? Al final de cuentas es gratuita. Esto obviamente se ejecuta en una infraestructura que hay detrás que está compartida para otros usuarios que están utilizando el mismo nivel. Y aquí nos dice qué características tiene, ¿no? Entonces, aquí nada más tiene 1 GB de almacenamiento y está claro que nada más lo puedo utilizar 60 minutos al día y conforme voy cambiando, por ejemplo, este ya tiene un costo de 186 pesos al mes, lo puedo utilizar 240 minutos al día y entonces ya me va añadiendo características, ¿no? Entonces dice, aquí ya puedes utilizar dominios personalizados. Seguimos teniendo lo mismo acá. Conforme voy cambiando, aquí, además de servicios personalizados, me permite configurar los certificados SSL. Y en este nivel, que tiene un costo aproximado de 1,056 pesos al mes, ya me permite la escala manual, no la automática, en este nivel todavía no, hasta 3 instancias de App Service, lo que les decía, ¿no? Y ya me da aquí 10 gigas de almacenamiento, ¿vale? Aquí, no sé si puedan irse dando cuenta, 1 GB de memoria, 1,75 gigas de memoria, etcétera, equivalentes a Series A, se refieren a las máquinas virtuales que hay en Azure. Como aquí no estamos, como este servicio o este poder de cómputo no va a estar manteniendo ningún sistema operativo, sino que se va a concentrar en procesar mi puro aplicativo, entonces no necesitamos tanto poder, ¿no? Para aprovechar esto. Lo interesante viene acá, en las de producción. Estas son las que
pues recomendamos, aunque las quieran, aunque tengamos pensado en un escenario de prueba, pues no, a lo mejor no usar estas, ¿no? Tal vez al inicio, pero por el tema de las características que vamos a ver acá, vale la pena iniciar en este plan, que es el más bajo de productivo, que es el S1, y este tiene un costo ya aproximado de 1,408 pesos al mes. Y las características, perdón, aquí ya son más, ¿no? A ver, esto ya lo teníamos, el escalado ya ahora puede ser tanto manual como automático y hasta 10 instancias, ¿no? Hablábamos hablando de la escalabilidad. Aquí ya entran las ranuras o los deployment slots que estábamos platicando hace rato. Aquí está en español, apareció espacios de ensayo. Y podemos tener hasta 5 aquí, ¿no? Aquí, de hecho, nos dice para ensayo, para pruebas e implementaciones antes de cambiarlos a producción. Esto nos da la seguridad. Aquí ya también se integran las copias de seguridad diarias, en este caso son hasta 10 veces al día, y podemos integrarlo con el Traffic Manager que estábamos platicando, ¿no? Aquí ya me permite 50 gigas de almacenamiento en disco para todo lo que vaya a necesitar mi app, ¿no? Y entonces así podemos ir eh, seleccionando otro, este ya crea 20 instancias, 20 ranuras de implementación, respaldos de hasta 50 veces al día, almacenamiento de 250 gigabytes y así digamos que se van añadiendo funcionalidades, características y también obviamente el poder de cómputo se va duplicando, ¿no? De una instancia a otra. Entonces, bueno, esto es solo un vistazo que les quería mostrar para que se den una idea de cómo, con qué niveles podemos comenzar, cuáles son las características y las limitaciones también de las, digamos, que de los planes de desarrollo y prueba, para que entonces, como les decía, a pesar de que queramos comenzar con un tema de pruebas, yo recomiendo que sea una carga de tipo productiva para poder evaluar también todas estas piezas, estas características. ¿Vale? Muy bien, me voy a regresar a la presentación. Muy bien. Aquí simplemente es una representación para lo que sigue. Tenemos un App Service Plan que ya lo platicamos, en donde está publicado un App Service, ¿no? Tenemos también aquí el uso de un almacenamiento, de un storage, el que lo podemos utilizar para diferentes cosas, tanto para el respaldo de nuestra propia aplicativo, como para colocar ahí, pues, datos que vaya a necesitar nuestro aplicativo, ¿no? Y del lado derecho vemos el servicio de Azure SQL Database. Entonces, prácticamente todas las aplicaciones necesitan una base de datos, ¿no? Y puede ser de diferentes tipos, digamos. Aquí lo estamos enfocando en el servicio de Azure SQL Database, en donde, recordemos, también es un servicio en plataforma. Todo esto puede funcionar también en SQL en una máquina virtual, pero por el tema de funcionalidades que vamos a ver y por los costos que también podemos aprovechar, se vuelve más interesante utilizar esta tecnología. De tal manera que tampoco vamos a administrar infraestructura, simplemente es un servidor lógico y donde vamos a poder publicar una o más bases de datos. Entonces, ya revisando esto, pues entonces ahora qué es Azure SQL Database, ¿no? Ok. Como tal, es un motor de base de datos en PaaS, ¿no? En plataforma como servicio. Y les decía, es totalmente administrado. No hay servidores que, por lo menos de nuestro lado, digamos, del cliente, necesitemos administrar, tal como lo mencioné para el App Service. De esto se encarga Microsoft Azure. ¿Vale? ¿Y qué características? Estos son solo algunas de las características, porque si no, llenaríamos aquí una lista enorme, ¿no? Entonces, tiene escalabilidad dinámica sin tiempo de inactividad. Ojo, la escalabilidad dinámica no es lo mismo que la automática como en el App Service. Recordemos, la automática se ejecuta basado en métricas de comportamiento, ¿no? Hablábamos del porcentaje de uso de CPU y demás.
ahí es donde se escala de manera automática. La escalabilidad dinámica es un escalamiento manual, pero esto digamos que nos va a permitir que no hay ningún, digamos que reinicio de la base, no hay ninguna interrupción, nada, o sea, nada más, tenemos más poder de procesamiento, pero nuestra base de datos va a seguir en productivo todo el tiempo, ¿no? Tiene una alta disponibilidad, o sea, es un servicio con un SLA del 99.95%, y también incluye ya aquí copias de seguridad automáticas, ¿vale? Podemos tener esta copia de seguridad automática, por ejemplo, hasta 35 días y si necesito más, que sería la retención a largo plazo, también también se puede configurar, ¿no? En caso de que necesitemos meses o hasta años de respaldos de nuestra base de datos. Y la restauración point in time, ¿a qué se refiere? ¿O punto en el tiempo o en un momento dado? Cuando escuchen eso, las tres son lo mismo. ¿Qué es esto? Normalmente cuando nosotros hacemos un respaldo de nuestras máquinas virtuales, o lo hacemos en la noche cada 24 horas y entonces, por lo tanto, tenemos puntos de restauración diarios, pero si llega a pasar algo en el Inter, pues pudieran ser de pérdida de datos de hace 24 horas, ¿no? O también de repente utilizan Transact SQL para poder estar haciendo respaldos más seguidos de las bases. Pero esto cambia completamente las cosas porque este tipo de copia automática y de la restauración point in time, ¿qué nos va a permitir? Que yo puedo, un ejemplo así muy rápido y muy fácil, yo puedo recuperarme en caso de necesitarlo al día, por ejemplo, de ayer a las 5 de la tarde con 30 minutos y 5 segundos, una cosa así, ¿no? Entonces, esta es la capacidad de la restauración del punto en el tiempo, ¿vale? Entonces, cambia completamente el modelo tradicional de respaldos. También algo muy bueno, que de hecho ya es una característica, digamos que default de SQL Database, es la replicación geográfica. ¿Para qué? Pues para temas de recuperación ante desastres, ¿no? Como si fuera un DRP, tal cual. De tal manera que si publicamos nuestra base de datos en una región de Azure, se va a estar replicando de manera, digamos que a otra región, una copia de nuestra base de solo lectura, ¿no? Y podemos tener hasta cuatro réplicas en regiones diferentes. Y esto puede ser tanto para DRP, como ya les mencionaba, en caso de que ocurra un desastre en la región original, tendría que pasar, pues vaya algo como una inundación, incendio, una cosa así. Y también se podría aprovechar esas otras copias de lectura para a lo mejor ahí que consuman, no sé, para reporteo, ¿no? Que nuestro Power BI, por ejemplo, se conecte a ese lugar, esté consumiendo los datos y no le esté, digamos que, pidiendo procesamiento a la base de datos principal, ¿no? Se puede utilizar para eso también. Y por lo tanto tenemos el servicio de conmutación por error automática, de tal manera que si llega a fallar la región primaria, se hace una conmutación a una región secundaria y en donde, pues bueno, también si lo estamos integrando con App Service, lo mencionaba, pues podemos tener un App Service del otro lado utilizando Traffic Manager y si algo llega a ocurrir, se hace esa conmutación por error hacia la otra región y entonces nuestro aplicativo sigue funcionando, ¿vale? Es así como funciona y así se integra. Tiene también protección avanzada con el servicio de Azure Defender para evaluación de vulnerabilidades y detección de amenazas. En la parte de evaluación de vulnerabilidades, nos da, todo esto es desde el Azure Portal y nos dice qué vulnerabilidades hay y cómo resolverlas. Nos da hasta los pasos y también nos informa sobre detección de amenazas y cómo resolverlas, como puede ser inicios de sesión sospechosos, intentos de inyección de SQL, etcétera, lo que se les ocurre. También tiene una funcionalidad de clasificación, detección y enmascaramiento de datos confidenciales, de tal manera que a pesar de que un administrador de la base de datos tenga los permisos para conectarse, ya sea porque está diseñando un reporte de Power BI o porque va a ejecutar un query, pero si nosotros como
como administradores ya a nivel de Azure de la base, no queremos que ese usuario, que ese trabajador vea información como números de tarjeta de crédito, etcétera, podemos aprovechar este servicio, ¿no? Y también se integra con Azure Active Directory y algunos otros, digamos, pues métodos de autenticación que vamos a ver en la demostración y autenticación de multifactor, ¿no? Entonces, en caso de que no queramos que nuestros usuarios accedan así simplemente poniendo la ruta en internet y listo, podemos sumar esta capa de seguridad para que entonces se autentiquen en caso de que estemos pensando que va a ser una aplicación, digamos, privada o empresarial nada más para consumo de los usuarios internos o de algunos clientes y proveedores, ¿no? Que no sea público, vaya. Y sumando el MFA, pues entonces estamos garantizando que esa persona que está haciendo login sea realmente quien dice ser, ¿no? Son algunas de las características, hay más. Pero bueno, vamos dándole agilidad a esto por el tema del tiempo para alcanzar a ver la demostración. Bien, les decía en la agenda, hay dos modelos de implementación, ¿vale? Base de datos única, por ahí escucharon a alguien decir single database, y así en pocas palabras, ¿no? Cada base de datos tiene su propia cantidad de procesamiento, ¿no? Memoria y almacenamiento, ¿vale? Exclusivo, está garantizado nada más para una sola base de datos. Nosotros digamos que en el modelo tradicional, pues tenemos nuestro servidor en una máquina virtual o una máquina física y podemos tener ahí pues, N cantidad de bases de datos. Y es probable que no todas se utilicen a lo mejor ni al mismo tiempo o no todas tengan la misma demanda, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos en este servicio, digamos, darle ese poder de cómputo a una por una, ¿no? Entonces ya se está ajustando, estamos ajustando, digamos, todo ese poder de cómputo dependiendo de la demanda que nosotros tengamos pensada para ciertas bases de datos, ¿no? Pero también, ¿qué pasa? ¿Qué tal que tengamos diferentes bases de datos, que podemos tener diferentes bases de datos únicas con su propio procesamiento, ¿no? Todo aislado, digamos. Pero también, ¿qué pasa si mi base de datos pues no se utiliza todo el tiempo o tiene, digamos que el uso del procesamiento no es constante, es variable, etcétera? Y así tenemos más bases de datos, ¿no? Con estas características. Entonces, hablando del tema de optimización, pues entonces podemos utilizar un grupo elástico o los elastic pools, por ahí escucharán esa palabra, elastic pools, en donde pues mejor le damos esta cantidad de procesamiento, de memoria y de almacenamiento a un grupo y dentro de ese grupo yo puedo ir colocando diferentes bases de datos únicas porque también las puedo mover en caso de que empecemos con las primeras, las podemos, digamos que meter a ese pool y entonces el procesamiento se lo dividen entre todas de tal manera que estoy optimizando lo que estoy pagando en la nube, ¿no? Entonces, son esquemas muy interesantes y están, digamos que enfocados al tema de la optimización de costos, ¿vale? Muy bien. Y ahora, los modelos de compra, hay tres modelos de compra interesantes. El que está basado en un núcleo virtual, así como si estuviéramos solicitando poder a una máquina virtual, ¿no? Los vCores, los CPUs virtuales. También está este modelo en este servicio de plataforma, en donde podemos elegir prácticamente eso, cuántos núcleos necesito, cuánta memoria RAM voy a necesitar, la cantidad y velocidad del almacenamiento, ¿vale? Pudiera ser, en el tema de velocidad del almacenamiento nos referimos si va a estar sobre discos mecánicos o unidades sólidas. El tema de los IOPS, ¿no? Y en este caso nos permite usar el beneficio híbrido. ¿Qué es esto? Si ustedes
tienen en su licenciamiento de SQL Server Software Assurance, les recomiendo, si no lo saben, ahorita les recomiendo que lo investiguen porque el hecho de que ustedes tengan licenciamiento en este caso particular, es que se va a hacer SQL Server con Software Assurance, ¿no? Pero también me voy a salir un poquitito para hablar de esto, si también tienen Software Assurance para Windows Server, o las CALs también, las CALs de dispositivo de usuario con software Assurance. Es importantísimo esto. Si sí lo tienen, entonces esta licencia que ya es suya, que ya pagaron, la pueden utilizar, la pueden aprovechar en la nube de Azure, ¿no? En el caso que les mencionaba de las CALs y de Windows Server, los podemos aprovechar para bajar el costo de licenciamiento en máquinas virtuales, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, acá en este caso, es un servicio PaaS, también podemos aprovechar ese licenciamiento de SQL Server con Software Assurance, ¿vale? De tal manera que los costos pues bajarían bastante. Y el otro modelo, que esto es digamos, un nuevo modelo de proceso para bases de datos y que a mí se me hace interesantísimo porque realmente los costos pueden ser muy bajos, que es basado en DTU, ¿no? Database Transaction Units. Esto es una medida, digamos que Microsoft la toma como si fuera una combinación, hay un tema híbrido entre recursos de proceso o el poder de cómputo, memoria y velocidad de lectura y escritura de datos, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de DTUs, va a ser ese poder como unificado que voy a tener para mi base de datos. Nada más para que nos demos una idea de, oye, ¿y esto qué es? ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Cómo me doy una idea? Por ejemplo, 100 DTUs, es un estimado, es un estimado. El mismo Microsoft lo dice. 100 DTUs equivalen más o menos a un vCore, a un núcleo virtual, ¿vale? Generalmente en las máquinas virtuales son mínimo dos vCores, ¿no? Y hay que pagar licenciamiento por cada core de SQL Server, etcétera. Entonces, a lo mejor una máquina pequeña en SQL Database nos pudiera salir para el tema nada más el puro licenciamiento del SQL Server, como sin contar cómputo, ni el licenciamiento de Windows Server, ni nada de eso, en un escenario de un SQL estándar, nos podría salir casi $300 al mes. Nada más digamos que la renta de licenciamiento del SQL Server de una máquina virtual, ¿sale? Entonces, 100 DTUs, decimos, equivale más o menos a un vCore. Y hay planes de SQL Database desde 5 DTUs. Entonces, imagínense qué tan particionado pudiéramos tener el procesamiento, porque a lo mejor va a haber bases de datos que ni siquiera vamos a necesitar el poder de un vCore, ni siquiera eso. Entonces, para no estar sobrados, no estar tan holgados y realmente pagar lo que necesito, y bueno, obviamente si el servicio de una base de datos en plataforma hace sentido, funciona con nuestro aplicativo, pues sería un buen momento para utilizar este tipo de servicio, en donde prácticamente, si mal no recuerdo, la base de datos que es la más pequeña, la de 5 DTUs, y tiene 2 GB de almacenamiento incluido y demás características, cuesta como 99 pesos al mes. Entonces, comparado esos 99 pesos al mes contra los que dije, como $300, nada que ver, ¿no? Entonces, es un modelo de compra muy interesante que pudieran aprovechar. Ya hay varios de nuestros clientes que están utilizando este modelo. El último, por ejemplo, tiene aquí montada su tienda virtual. Él está utilizando uno que es con más DTUs, 200 GB de almacenamiento, etcétera. Pero eso es lo interesante, la escalabilidad de la nube. De tal manera que si ustedes tienen un proyecto de esta manera, podamos, digamos que empezar desde poquito, no descapitalizarnos ni nada, probar la herramienta, ver que funciona y entonces ir escalando para tener más poder, más procesamiento y más características también, ¿vale? Y el tercer y último modelo de compra
también es un enfoque muy interesante, como lo vamos a platicar, que es un modelo, le llaman sin servidor, ¿no? Los servicios de serverless, también por allí han escuchado mencionar esa palabra. ¿Cómo funciona? Es un servicio de base de datos que se escala de manera automática dependiendo de la demanda que se tenga y de la configuración que se le haya dado. Ahorita explicamos eso. Y se factura por segundo, ¿vale? Entonces, nada más voy a pagar por cada segundo de proceso de mi base de datos y ya. Entonces, tiene una funcionalidad que se puede detener, hablando del poder de cómputo, se puede detener automáticamente cuando haya tiempos de inactividad de dicha base de datos y se va a reactivar cuando se reanuda, digamos que la petición, si alguien hace un login a la base, si alguien ejecuta un query, etcétera, ¿no? Esta funcionalidad se puede deshabilitar porque hay casos en los que no tendría sentido, por ejemplo, si estamos, pues digamos, tenemos conectado a lo mejor un servicio para reporteo que está constantemente demandando queries a la base, pues bueno, a lo mejor esta funcionalidad no la necesitaríamos. Pero lo interesante acá es, si se fijan del lado derecho, aquí está un 1 aquí a la izquierda y un 4 acá. Esto significa que la configuración que en este caso particular del ejemplo se le dio es que mínimo, quiero que mínimo mi base de datos tenga un vCore. Ojo, aquí no hay temas de DTU, aquí no aplica, solamente es exclusivamente para vCores y la parte del software assurance que les mencionaba aquí tampoco es viable, no aplica, es pago por segundo y se acabó. Okay. Entonces, el mínimo de uso es un vCore, pero yo quiero que pongas como máximo porque a lo mejor mi aplicativo pues tiene picos perdón, mi base de datos tiene picos de demanda en algunos días o en algunos momentos del día. Entonces, como máximo, como tope, quiero que llegue a tener un rendimiento de 4 vCores. Nada más. Ok. Entonces, ¿qué pasa acá? Si se fijan, la línea azul es de los cores mínimos, la amarilla es de los máximos. Y sí, la amarilla y la naranja es de los vCores que realmente se están usando, ¿no? Entonces, Azure, ¿qué nos va a cobrar? Nada más la parte que está como en verde, porque es lo que realmente estoy utilizando. Entonces, estoy optimizando costos porque yo no estoy pagando ni por 3 vCores, ni por 4, ni por 2. O sea, estoy nada más pagando por lo que se está utilizando en los momentos que se necesitan, ¿no? Entonces, para el tema para explicar el tema del tiempo de inactividad, debe de pasar mínimo 1 hora, ¿no? Y pues lo mínimo, a pesar de que se use en 0, me va a cobrar un vCore, que es el mínimo, ¿no? Eso está claro, aquí está. Entonces, si pasa ese tiempo de esa hora de inactividad, que puede ser desde 1 hora hasta 7 días, ¿no? Pasando esa hora o esas 2 horas, esos días, no hay nada, entonces se deshabilita, vamos a decir, se apaga, digamos, y Azure no me cobra absolutamente nada, 0 pesos, 0. Y entonces cuando vuelve a detectar demanda de mi base de datos, vuelve a estar operativa y vuelve a funcionar de esta manera, ¿no? Obviamente esto hay que pensarlo para si nuestro aplicativo que está utilizando esta base de datos se permite ese retardo de inactividad cuando necesita arrancar de nuevo, ¿vale? Y depende del escenario, eso ya lo veríamos de manera particular tal vez, pero el tiempo máximo que pudiera, digamos que tardarse este tipo de servicio en arrancar, el máximo sería de 10 minutos, ¿vale? Entonces, si su aplicativo, y mínimo más o menos como de 1 minuto, más o menos. Entonces, si no nos podemos permitir eso, pues entonces están las otras opciones, ¿no? Pero si sí, entonces esto también les puede resultar bastante interesante, ¿vale? No sé si haya alguna duda al momento antes de pasar a la demostración. Aquí en el módulo veo que ahorita no hay ninguna pregunta. Excelente. Muy bien. A ver, entonces,
Bien, vamos a pasar a una pequeña demostración que va a estar a cargo de mi compañero consultor Nicolás García. Aquí están sus datos también. Y, a ver, Nicolás, si puedes proyectar pantalla, voy a detener la compartir pantalla. Listo. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Armando. Como bien lo comentaba mi compañero, mi nombre es Nicolás García y a continuación les haré una pequeña demostración de cómo funciona el servicio App Service conectado a un SQL Database en modalidad PaaS. Primeramente, accederemos a la consola. A su vez, aquí tenemos ya montado lo que es nuestro App Service. Para esto lo tenemos con el servicio o bueno, con el lenguaje de programación en C#. La integración que necesitan ambos es muy transparente, ya que al ser ambos servicios de Microsoft, se puede hacer de manera más sencilla. Vamos a hacer aquí alguna pequeña modificación. De igual manera, les voy a compartir por el chat el link para que puedan acceder a este mismo App Service. Entonces, voy a hacer un pequeño cambio para que se refleje en tiempo real. Guardamos los cambios y publicamos. Aquí me encuentro, como bien lo comentó en las láminas mi compañero Armando, tenemos varias ranuras. De momento me encuentro en el de producción. Muy bien. En este momento el despliegue se está realizando y en algunos momentos más podemos revisar que en efecto la página aquí está, en automático carga y podemos ver. Esperamos unos segundos a que termine el despliegue. Y aquí está, versión 2. Si bien podemos ver que tenemos una lista de 3 objetos, estos son guardados directamente sobre la base de datos. Inclusive podemos agregar un cuarto. Y aquí lo tenemos. Más adelante revisaremos directamente sobre la base de datos que esta información sí está contenida de manera correcta. Ahora bien, si pueden observar, de momento no tenemos algún dominio personalizado. Esto a su vez lo podemos configurar desde el mismo portal en la parte de dominios. Aquí ya tenemos uno agregado que es MyCloudTest. Este inclusive se los voy a compartir para que si alguien gusta acceder lo pueda hacer sin ningún problema. Aquí está. Entonces, a su vez podemos tener conectado un dominio personalizado. Este dominio hace uso de igual manera que como lo es el que trae por defecto nuestro aplicativo. De igual manera, ya tenemos conectado un certificado para la seguridad en HTTPS. Este también se puede configurar desde esta misma plataforma, de manera que es muy sencillo realizar y no hay ningún problema. Si ustedes ya cuentan con algún certificado que se ha generado anteriormente, sin problema también se puede trabajar con él. Y como bien, aquí podemos revisar el certificado. La conexión es segura. Muy bien. Seguido tenemos lo que son las configuraciones del App Service. Estas configuraciones nos permiten llevar algunos parámetros o cadenas de conexión a nuestro aplicativo, de manera de que no exponemos nuestros secretos al código. De esta manera, podemos guardar los secretos de la aplicación sin necesidad de que el código los contenga directamente. Así podemos incrementar un poco la seguridad. De manera que aquí tengo un valor que es webinar. Este valor se lee desde la misma aplicación, como lo podemos ver aquí, secret key, el cual yo nunca lo estoy definiendo desde código. Simplemente en la configuración vengo y asigno este valor, secret key, y lo puedo mostrar sin ningún problema desde la aplicación webinar.
Muy bien. Ahora tenemos lo que es el Deployment Center. Aquí podemos conectar, como bien lo comentó mi compañero Armando, lo que es una fuente de origen para nuestro código. Podemos seleccionar cualquier proyecto que tengamos en nuestro GitHub o cualquier otro servicio. Puede ser Bitbucket, LocalGit. Este es un commit directamente desde un código local, Azure Repos o alguna herramienta externa, como bien puede ser OneDrive o Dropbox. Entonces, dependiendo del servicio que algunos de ustedes pueden llegar a necesitar, son las configuraciones que se realizan. También tenemos lo que son las ranuras de despliegue. No voy a guardar esos cambios. Y a su vez, aquí tenemos dos. La primera es la que estamos utilizando, que es la que les había mostrado con anterioridad. Esta, de alguna manera, nosotros la tenemos como la productiva, que es en donde se están reflejando los cambios. Pero si en algún punto alguien necesita realizar algunas configuraciones extras o que estén realizando pruebas con funcionalidad, sin problema se puede hacer una segunda ranura y trabajarla de manera independiente. Si pueden observar, nosotros aquí tenemos las mismas notas, más alguna que agregó por allí alguien. Entonces, como ambas están conectadas a la misma base de datos, comparten la información. Si queremos que no tenga ese comportamiento, se puede configurar alguna segunda base de datos independiente para que no suceda esto. Y si les comparto el link para que ustedes accedan, podrán observar. Ok, veo que por aquí Antonio tiene una pregunta. ¿Qué características de seguridad tiene el App Service ante ataques de DDoS, inyecciones de SQL? Muy bien. Entonces, De hecho, sí, Nico, igual sí, le estoy respondiendo, ya le respondí a Antonio, no te apures, estoy aquí también respondiendo en el chat, si alguien tiene una pregunta, aquí también estoy. En caso de que nos sobre tiempo, podemos abrir el micrófono y platicar. Perfecto. Pero Muy adelante, Nicolás, continúa. bien. Excelente, gracias Armando. Voy a compartir el segundo link. Este link es referente al segundo slot que tenemos configurado, que es el de desarrollo, el de development. Si alguno intenta acceder al slot, no lo va a dejar, ya que tengo configurada la autenticación por medio de Microsoft. Esta la podemos confirmar accediendo al módulo de autenticación y aquí podemos ver el proveedor de identidad, que es Microsoft. De esta manera, nuestro aplicativo queda protegido en caso de algún acceso no autorizado de alguien que por alguna razón llegara a tener el link para acceder a nuestro sitio de pruebas. De esta manera, esa persona no podrá realizar gran movimiento. Simplemente se le va a denegar el acceso. Para eso lo podemos comprobar. Voy a acceder a una pestaña navegación privada. Accedo al link. Y efectivamente, solamente muestra un aviso de que no se tienen permisos. Este mensaje también se puede configurar para que sea algo más compatible o que sea más visual, de manera que se pueda ver de mejor manera. También tenemos por aquí lo que son el apartado networking, que nos permite agregar más funcionalidades de las que ya podemos contar. Tenemos lo que es el Azure CDN. Esto nos permite agregar contenido estático de manera que la página o nuestro app service puede ser utilizado con un mejor rendimiento, ya que el contenido estático lo va a utilizar el CDN y no desde nuestro app service. Tenemos también las restricciones del acceso. Esta nos permite configurar direcciones IP que están permitidas o denegadas para nuestro servicio. Tenemos también, como bien lo comentó mi compañero Armando, el escalado vertical, que nos permite incrementar la capacidad de memoria RAM. O de otra manera, tenemos lo que es el escalado automático. Aquí nosotros tenemos configurado que si en algún punto nuestro app service llega a superar el uso de CPU mayor o igual a 90%, incrementaremos nuestras instancias por 1.
Adicionalmente, tenemos lo que son los backups. Ok. En este momento yo me encuentro en el slot de desarrollo. Aquí no tenemos ningún backup configurado, ya que como bien lo podemos trabajar, pues es de desarrollo. Pero si me regreso al slot principal, que es el de producción, aquí sí los tenemos. Backup. De hecho, tenemos algunos generados que son del día de hoy, antier y el día lunes. Si en algún punto nuestro aplicativo se rompe o presenta algún problema, sin ningún detalle, podemos recuperar una copia. Inclusive se puede llegar a restaurar en algún punto la base de datos, siempre y cuando todo sea dependiendo de la manera en aplicar este servicio. Y como último punto, para finalizar, vamos a proceder a acceder a nuestro SQL Database de manera como normalmente sería en un servidor físico, para demostrar que no tiene mayor implicación y pues es completamente transparente. Este servicio se utiliza de igual manera como cualquier otro servidor de base de datos y no tiene mayor implicación. Para ello tenemos aquí a SQL Server conectado a nuestro punto de acceso, que es este de aquí. Accedemos con nuestras credenciales. Y de esta manera podemos comprobar que las notas que pusimos en el App Service sí están guardándose. Y aquí lo podemos ver, están 4 notas, que son las mismas que tenemos en la demostración del App Service. Por mi parte sería todo. Me gustaría saber si hay alguna pregunta para posteriormente responderlas. Muy bien, Nico, pues muchas gracias por la información. Bueno, ahorita creo que vamos al corriente con las preguntas que se hicieron. No sé, Armando, si quisieras dar un refresh con las preguntas que ahí quedaron publicadas. Ay, perdón, estaba en mute. Sí, efectivamente. A ver, miren, déjenme ir a las preguntas. Dice, ¿qué características de seguridad tiene App Services ante ataques de negación de servicio o inyección de SQL, etcétera, diferentes ataques? Por ejemplo, para la parte de inyección de SQL había mencionado que el servicio de Azure Defender, que es un que se aplica a tanto máquinas virtuales como App Service, como bases de datos, no importa si están en plataforma como servicio o en IaaS, ¿no? Sería Azure Defender. Se integra a esta parte y de hecho los primeros 31 días son gratuitos. Y para temas de negación de servicio y demás, está el servicio de Application Gateway, ¿vale? Y en el cual también se pudieran integrar un firewall, digamos, al servicio, ¿no? Entonces, sí hay más capas de seguridad. De hecho, digamos que la nube es tan segura como tú la quieras, ¿no? Como lo que puedas pagar, alguien decía, ¿no? Entonces, hay diferentes capas de seguridad que podemos ir integrando, en este caso App Service, dependiendo de la necesidad, ¿no? Y alguien más pregunta, cuál conviene en costos, si el esquema de sin servidor o el esquema de DTU? Pues miren, el tema de sin servidor, como recordaremos el tema de la comparación de los vCores contra los DTUs, ¿no? En el sin servidor, de todas maneras necesitamos aprovisionar mínimo un vCore, mínimo. Obviamente el tema de tiempos de inactividad nos ayudaría a ahorrar. Sin embargo, si, como les decía, si esto no es viable por la manera en que se le está ejecutando la demanda a esa base, pues entonces el cobro mínimo va a seguir siendo ese vCore, no va a haber tiempos de inactividad, digamos, ¿no? Y
de esta manera, si nos vamos a los DTUs, no significa que los DTUs sean como para cargas de trabajo nada más muy pequeñas, ¿eh? O sea, ahí recordemos, más o menos un aproximado 100 DTUs equivale a un B-Core. Y hay bases de datos de hasta 4000 DTUs. Entonces, nada más imagínense, o sea, pueden ser bases de datos con un procesamiento poderosísimo, pero estamos en el esquema de DTUs, ¿no? Entonces, también dependiendo del poder de cómputo que a lo mejor tú ya estés visualizando que necesita tu base de datos, si no es muy, muy demandante, puedes irte para empezar con un esquema de DTUs, con poquitos, con 5, con 10, con 50, etcétera, e ir escalando. Lo bueno de acá es que podemos cambiar en algún momento el modelo de DTU hacia uno de V-Core y hacia un serverless, etcétera. Podemos estar cambiando de modelo sin necesidad de tumbar todo y luego volverlo a recrear, ¿no? Pero sí depende mucho de qué, de la demanda que tenga tu base, en caso de que ya estés actualmente utilizando tu base de datos para un aplicativo, o que en caso de que vaya a ser uno nuevo, ya tengas, digamos, que visualizada qué demanda va a tener. Pero recomendaría bastante iniciar con DTUs. Ok, gracias Armando. Nos preguntan también cómo sería usar las nuevas ranuras para deployment de nuevas versiones. Bueno, en la parte de la demostración de Nicolás, a nivel de, ya sea de Visual Studio o alguna, digamos, plataforma para integración continua, se pueden seleccionar hacia qué ranura deseas hacer la publicación. Miren, ahí está, nos va a demostrar. Ahí está. Gracias, Nicolás. Esa publicación se puede hacer a la ranura que nosotros deseemos, ¿no? Como bien lo mencionaba Nicolás, en la parte de Visual Studio, pues bueno, ser de Microsoft y sobre todo en las últimas versiones, si no me equivoco es la 2019, ya hay integración con Azure, ¿no? De manera muy transparente, de tal manera que ahí nos va a poder, haciendo login, pues nos va a poder detectar nuestro app service, nuestra ranura, si tenemos ahí mismo el SQL Server, lo podemos conectar desde acá, el SQL Database, y así de fácil es hacer el publish desde acá, o ya sea que utilices Azure DevOps o Git, etcétera. Excelente. Bueno, pues creo que hasta el momento no hay más preguntas. Nos quedan 2 minutitos, pero bueno, antes de despedirnos, quiero aprovechar para recordarles, tenemos un siguiente webinar el próximo 19 de mayo sobre almacenamiento ilimitado de respaldos con Veeam y Azure. Aún pueden registrarse, ojalá puedan acompañarnos. Y bueno, si no hubiera más preguntas, creo que con esto podemos también ya dar por concluido nuestro webinar. Agradecerles a todos su participación. Y bueno, no sé si hay algo que quieran agregar más, Armando, Nico. Sí, pues bueno, agradecer el tiempo que se permitieron para la sesión. Si, digo, por el tema de la finalización del webinar, si en el transcurso del día tienen alguna duda, aquí están los correos electrónicos, nos pueden escribir a la lista de distribución azure@compucat.com.mx, o también tenemos contactos directos, ¿no? En el caso, Said Mariscal es nuestro account manager, entonces por la parte comercial también se pueden comunicar con él, y para la parte técnica está su servidor y mi compañero también, Nicolás García, ¿vale? Cualquier demostración o si están interesados en iniciar en una POC o bueno, una prueba de concepto, como les decía, iniciando desde pequeño, hablando de App Service y también de SQL Database, lo podemos trabajar de tal manera que su inversión inicial sería bastante baja, pero lo interesante es que vean el servicio funcionando, lo prueben, sus desarrolladores lo usen, lo conozcan y entonces puedan llegar a tener un tema de aplicaciones modernas en su organización. Muchas gracias. Excelente, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego.